orgullo es una palabra que puede ser positiva, pero que también se utiliza como uno de los pecados capitales. Entonces, ¿cuál es el sentido de orgullo? Bien, hay un movimiento social que surge en la década de los 60, cuando en 1969 en un bar, el Stonewall Inn en Nueva York, pues hubo una serie de motines en contra de la actuación represiva de la policía contra la gente que estaba allí. Y bueno, es la primera vez que hubo un motín por una represión contra la gente por su orientación sexual o expresión sexual distinta. Antes de ese día, por supuesto que había habido innumerables casos de represiones, abusos, opresión, etcétera, pero nunca había habido una respuesta por parte de la gente que era víctima de esta agresión, porque de alguna manera, inclusive ellos mismos lo justificaban, ¿no? Así como que decían, bueno, pues somos pecadores, somos de lo peor, pues ni modo, nos hacen estas cosas que se puede esperar. Pero a partir de 1969 empieza una nueva etapa histórica, porque hubo gente que dijo, no, somos ciudadanos como cualquier otro ciudadano, ¿por qué a nosotros nos reprimen de esa forma? Eso es algo que no se vale. Entonces fue un movimiento justiciero que surgió por primera vez entonces, y a partir de ahí pues se empezaron a hacer marchas anuales para conmemorar ese día en donde la identidad oprimida empieza a buscar un reconocimiento, empieza a buscar un espacio de expresión propio y bueno, no de respetabilidad necesariamente, porque pues todos lo hemos visto, las marchas son festivas, bueno, un carnaval, la palabra carnaval es una palabra medieval que significa el festival de la carne, ¿no? Entonces, un carnaval pues no es un lugar para ir a pedir respetabilidad, para ir formales, de traje y corbata o algo semejante, ¿no? Un carnaval pues es un lugar de fiesta donde se permite a la gente hacer cosas que en la cotidianidad no hace, pero que en este caso eran para afirmar festivamente pues que este grupo buscaba un reconocimiento, buscaba derechos, y por eso es que surgió el movimiento del orgullo. Bien, ahora, ¿tiene caso ir a la famosa marcha LGBTTI, etcétera? ¿Tiene caso que la gente que no sea gay participe en la marcha gay? Bueno, yo quiero decir que por lo menos en la Ciudad de México estoy seguro que cada vez hay más niños y familias heterosexuales que van con los niños en la marcha y que se divierten muchísimo, y creo que hay muchos más inclusive que en el desfile de Coca-Cola o en otras actividades supuestamente más familiares, ¿no? En un sentido tradicionalista, ortodoxo. Entonces, la gente hoy en día lo toma de una manera muy diferente, como que más bien hace años, cuando esto empezó en la Ciudad de México en 1978, de repente la gente veía una marcha así y se espantaba, ¿no? Hoy en día, más bien cuando alguien se saca de onda o eso, pues como que el resto de la gente le dice, ¿qué te pasa? ¿No? Pues si es lo más normal, es parte del paisaje urbano de una ciudad cosmopolita como México. Pero bueno, ¿cuál es el sentido del orgullo? El orgullo, cuando no lo estamos viendo como pecado, cuando lo estamos viendo en un sentido positivo, tiene que ver justamente con la humillación, con la vergüenza. La vergüenza es una de las formas que tiene la mecánica de las sociedades para disciplinarnos, para obligarnos a hacer cosas, aunque no queramos, que vayan inclusive en contra de nuestros intereses, como a través de la vergüenza. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Y qué va a decir tu tía? ¿Y qué va a decir la familia? Entonces, el que haya un movimiento que reivindique el orgullo en contra de la vergüenza, me parece que es un avance para toda nuestra sociedad, que nos ayuda a ser más autorreflexivos, a ver de esas prohibiciones sociales cuáles realmente necesitamos y cuáles nos están sobrando hace mucho, y sobre todo permite esta búsqueda de libertad humana
en pluralidad, y esto le da una integridad mayor a la sociedad. La integridad del orgullo justamente es que nos ayuda a entendernos como una sociedad diversa, donde no tenemos por qué ser todos copias cortados con la misma tijera a partir de un patrón que quién sabe quién dio, sino que cada uno puede ser la persona que necesita ser para vivir una vida plena, para expresarse en el mundo, y eso defiende el tejido social que es el que nos permite seguir juntos. ¿Cómo? Pues justamente cuando este tejido social se basa en otras cosas que son quizá, bueno, cómo podemos ser productivos, cómo podemos ser responsables, cómo podemos ser solidarios, cómo podemos apoyarnos los unos a los otros, cómo podemos convivir. Eso es lo que tenemos que estar apoyando, y no cualquier cosa que sea cómo podemos excluir, cómo podemos agredir, cómo podemos limitar, cómo podemos dejar fuera de la sociedad a otros, sino más bien todo lo contrario. Entonces, el sentido del orgullo es luchar contra esta falsa disciplina que nos impone la vergüenza, es defender la capacidad integradora de nuestra sociedad, y por eso pienso que es una excelente oportunidad para poder defender la integridad de nuestra sociedad, asistir a las acciones afirmativas del orgullo LGBT.